Buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan en este espacio de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos. En el marco del recién conmemorado Día Internacional de la Madre Tierra y en medio de la pandemia que está tocando vivir a nivel mundial por el COVID-19, consideramos oportuna esta entrevista y agradecemos a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Cristian Saravia, por haber aceptado esta invitación de la DIGI para hablar de la calidad del aire en Guatemala y sus efectos en la salud. Vamos a hablar de calidad del aire en general también en Guatemala y, como dijimos, de todos los efectos que esto trae para los seres humanos. El ingeniero Cristian Saravia, quiero presentarles un poco de su hoja de vida. Es ingeniero industrial, es experto investigador en el tema de calidad del aire, fundador del proyecto científico social Ambente. Ha participado en programas para el desarrollo e implementación de la gestión de calidad del aire, apoyado por diferentes instituciones como CAECO, UNEP y USEPA. Es miembro honorario también de la Corporación Ambiental de Corea del Sur, CAECO. Es un poco de la hoja de vida del ingeniero. Ingeniero, bienvenido. Gracias por haber hecho el tiempo para estar en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, la verdad que buenas tardes para empezar y gracias por la invitación. La verdad que es un placer y un privilegio estar aquí con ustedes. Claro, le agradezco por la introducción y vamos a estar abordando los temas muy relevantes que respectan a los temas de calidad del aire. Vamos a tratar de contestar sus preguntas, sus inquietudes y mucho gusto, un placer. Claro que sí, ingeniero. Creo que la primera pregunta obligada es ¿cómo y cuándo nació su interés por investigar la calidad del aire? Fíjese que, muy buena pregunta. Eso inició cuando estaba estudiando en Alemania en el 2016, justamente en una tesis de investigación. Le comento rápidamente y brevemente. Cuando estaba platicando con mi supervisor, le exponía mi interés de tratar temas de calidad del aire en Guatemala. Y claro, como ustedes saben, para tratar temas de investigación lo que se necesita pues, son datos, registros históricos. En el momento le dije, bueno, vamos a trabajar en temas de contaminación del aire en tiempo real. Entonces, justamente me dijo, si hay datos, trabajemos. Si no hay, va a ser un poquito complicado, pero podemos trabajar con investigaciones recientes o pasadas para tener más que todo una comprensión de cómo es el comportamiento de la calidad del aire en Guatemala. Y fue así como surgió la idea de poder trabajar en temas de calidad del aire, tan importante que ven tantos aspectos de salud como el impacto negativo al medio ambiente. Entonces, indagando en toda esta información, me di cuenta que hay datos, pero todavía se quedan muy cortos para los temas de investigación que se necesitaban. Y justamente cuando yo hablaba de que necesitaba datos en tiempo real, pues en ese momento el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología y Hidrología, que es el INSIUME, tiene sus estaciones de calidad al aire. En ese momento las estaciones estaban presentando un par de problemas, entonces no pude adquirir datos en tiempo real. Entonces yo vine con esa idea, vine con esa necesidad. Si ustedes me preguntan, nació de una necesidad y más que todo de una curiosidad de poder generar mis propios datos. Y fue así como pues empecé a ver las opciones que habían. Visité varios institutos de investigación donde me mostraron equipos de bajo costos experimentales donde yo podría desplegarlos tan fácilmente y empezar a generar datos. Entonces, cuando regresé de estudiar de Alemania, pues empecé a instalar sensores de calidad del aire. Y curioso, porque cuando empecé a generar datos, eran datos, pues, que me sorprendieron mucho. Sí sabía las tendencias, pero cuando adquirí toda esa información, dije, esta información hay que publicarla. Hay que publicarla y hacerlo social para que la gente vaya entendiendo y comprendiendo cuáles son las consecuencias de respirar un aire contaminado. Así que, en pocas palabras, surgió de una curiosidad, de una necesidad de generar datos y así es como surgió
el tema de investigación científica social de calidad del aire en Guatemala. ¿Cuál es el objetivo principal, ingeniero, de este proyecto de investigación que usted realiza y a qué se refiere con lo último que dijo científico social, el término? Fíjese que este proyecto en sí, como le digo, empezó en el 2016 y se ejecutó, al final se ejecutó en el 2017. O sea, al final ejecuté mi tema de investigación. Y el proyecto en sí trata de abarcar tres objetivos. Eh, el primer objetivo es informar, el segundo es socializar y el tercero es sensibilizar. Informar, ¿a qué nos referimos? Informar es dar a conocer qué es lo que se está dando, qué es lo que está pasando acerca de la contaminación del aire en Guatemala. Y el segundo aspecto es socializar, justamente de algo individual, como mi proyecto, se surgió algo colectivo social, se abrió. Entonces abrí esas puertas para que la gente viera esos datos en tiempo real. Y la tercera es sensibilizar. O sea, de nada me sirve tener esos datos, esa información, si yo no puedo compartir eso. Obviamente, el interés detrás de todo eso es hacer mi propia investigación, o sea, hacer artículos científicos a base de mis proyectos experimentales de investigación y poder proveer datos y soluciones a un futuro. Entonces, justamente, la idea es científico porque surgió de un tema de investigación y se hace ciencia al mismo tiempo, se investiga qué es lo que está pasando. Y social, científico social, social porque abro eso, trato de que la gente comprenda qué es lo que está pasando. Entonces, eh, apoyamos mucho el tema de investigación, como repito, y he visto la necesidad que la gente no tiene conocimiento completo. Y yo creo que consecuencia de eso es poder brindarles toda esa información que es de suma importancia, tanto en temas científicos, de investigación, como para temas de salud y ambiental. Ingeniero Saravia, ¿qué herramientas y equipos se utilizan para realizar una investigación de esta naturaleza? Mire, eso va a depender. En lo que a mí me refiere, en esos temas de investigación, primero que nada, hay que tener claros los objetivos, ¿ya? Los objetivos, o sea, qué herramientas voy a utilizar para mi proyecto. Y justamente, como bien dije, uso equipo de bajo costo experimental, en la cual son sensores de una metodología en la cual trabaja por medio de como una aspiradora. Entonces, vienen las partículas y por medio de unas de luz va haciendo un conteo. Y así es como va midiendo la contaminación. Por el momento solo estoy haciendo investigación de parámetros de ambiente por medio de partículas. Solo estoy midiendo partículas de tamaño PM2.5 y PM10. ¿A qué me refiero con PM2.5 y 10? Es el diámetro de la partícula, o sea, 2.5 micrómetros de diámetros y PM10, 10 micrómetros de diámetro. Entonces, si se dan cuenta, son partículas muy pequeñas. No he realizado todavía investigaciones de gases, porque cuando menciono gases, me refiero a monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, todo eso todavía no. Estamos en un proceso porque es un poquito más complicado obtener esos datos y calibrarlos. Entonces, eh, estamos en ese proceso. Eh, he tenido la posibilidad de calibrarlos y a pesar de que son de bajo costo, he tenido buena respuesta de los sensores. ¿Qué quiere decir buena respuesta? Pues los he calibrado con un equipo de referencia, con metodología RFM, se la llama, o FRM, Federal References Methodology, y son equipos en los cuales tienen homologación EPA. Entonces son equipos precisos y exactos. Y ya los calibré en relación al PM10 con un equipo de referencia que tiene una metodología de beta, de rayos beta. Entonces sí obtuve una muy buena correlación, aceptable, no exacta, pero aceptable y yo creo que es suficiente. Con relación a las micropartículas más pequeñas PM2.5, estamos en etapa de experimentación, sí he obtenido datos también aceptables. Estos equipos trabajan mejores con partículas más pequeñas. Obviamente, al exponerlos al ambiente va a haber muchos factores que van a influenciar
la medición, pues son sensores muy sensibles a los cambios meteorológicos. Entonces, cuando hay un exceso de humedad, estamos hablando de un 80% de humedad relativa en el ambiente, los sensores tienden a encontrar falsos errores. Eso quiere decir, toman una medición y la cuentan como contaminación. Entonces, estamos tratando de eliminar esos falsos errores. Estamos en procedimiento, obviamente, así como les digo, es en etapa experimental y eso nos está ayudando a comprender los sensores y también la contaminación del aire. Entonces, así como les digo, es importante tener los objetivos del proyecto, porque si mi objetivo del proyecto fuera brindar datos exactos y precisos, creo que tendría que comprar equipos mucho más precisos y exactos que me costarían más de $20,000. Entonces, no estamos en la capacidad de eso. Entonces, trabajamos con las herramientas que tenemos y se dan cuenta, con lo poco que tenemos, las pocas herramientas, le estamos sacando mucho provecho a eso. Entonces, estamos haciendo mediciones, estamos haciendo investigación, estamos tratando de entender que la contaminación, estamos tratando de comprender qué otros factores influyen en la medición, como factores meteorológicos y, bueno, una serie de factores que también nos están dando la idea de cómo puede variar la contaminación en el tiempo. Entonces, aquí viene otra pregunta que al mismo tiempo ahorita me está surgiendo, es qué beneficios o qué limitaciones podría tener un sensor. Dime, los sensores de bajo costo experimentales como los que yo estoy usando tienen beneficios y sus pros y sus contras. Los beneficios es que son de bajo costo, bajo consumo de energía, son fáciles de usar, eh, no necesita una capacidad para el manejo y manipulación de esos equipos, entonces es muy fácil. Las limitaciones es que tiene una vida corta, que no son precisos exactos, hay que estarlos calibrando, y varía mucho con temas meteorológicos, el clima, y puede tener un intercambio de lecturas erróneas por gases. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Estoy consciente de todo eso y es por eso que estamos tratando, por eso, como les digo, tratar de entender y comprender también los equipos, diferentes equipos que tenemos y llevarlos a tener datos más exactos y precisos. Y eso es lo que tratamos de hacer en el proyecto. Y vamos a ir conociendo un poquito más del trabajo que usted ha realizado a través de esta entrevista. Mientras tanto, ingeniero, ¿cuál es su opinión en cuanto a la contaminación del aire en general? ¿Y cuáles son los factores que intervienen en la calidad del aire? Mire, cuando estamos hablando de contaminación del aire o la calidad del aire, la verdad es un aspecto muy complejo, porque cuando hablamos de contaminación es cuando ocurre cantidades nocivas o excesivas en el ambiente. Entonces, cuando hablamos de sustancias excesivas o nocivas, pueden haber tanto partículas líquidas, sólidas y gases en el ambiente. Entonces, la pregunta aquí es, si hay contaminación, ¿quién está provocando esa contaminación? Y existen varias fuentes de contaminación en el aire. Esas fuentes de contaminación pueden ser varias. Podemos hablar tanto de las antropogénicas como las naturales. Entre las antropogénicas, que es provocadas por el ser humano, están las móviles. En las móviles quiero especificar algo aquí. Pues, las móviles son todas las fuentes vehiculares, terrestres, aéreas y marítimas. En las fuentes fijas podemos hablar de industrias, empresas, sectores, bueno, que traten de contaminar con chimenea, incendios, quema de basura, fuentes de procedencia agrícola, y en especial todas aquellas fuentes de combustibles sólidos. Y cuando hablamos de fuentes sólidas estamos hablando tanto de leña y carbón. Y aquí existe un problema, que se ha comprobado científicamente que los gases de estos humos, de las fuentes sólidas, son más nocivas y más contaminantes que todas aquellas fuentes de combustibles fósiles. Entonces, cuando hablamos de fósiles, es el combustible, el petróleo, el búnker. Se tiene comprobado que esas fuentes sólidas son más nocivas y perjudiciales a la salud. Entonces, sí hay que tener mucho ojo acá y mucho cuidado. ¿Y por qué? Porque en Guatemala, como todos sabemos, tenemos temporadas de incendios. Entonces, imagínense la carga de concentraciones al ambiente por ese tipo de humo es muy alta. ¿Y cuáles son
los aspectos negativos, va a impactar a la salud y al medio ambiente. Entonces, creo que ahorita revisando unos datos de Conred, ya se llevan hasta la fecha, creo que contabilizados más de 900 incendios forestales y se han consumido alrededor de más de casi 3.000 hectáreas. Entonces, imagínense todo lo que ve, el daño que produce todo eso. Y aparte la deforestación que se está produciendo. Y bueno, cuando hablamos de contaminación, hablamos tanto como mencionaba, partículas y gases, pero hay tanto fuentes primarias como secundarias. Y aquí quiero especificar un poco aquí. Las partículas pueden ser sólidas o líquidas en el ambiente. Pues pueden ser comúnmente llamados aerosoles. Entre las partículas pueden haber tanto, un ejemplo, polvo, el hollín, la arena, el polen, la ceniza volcánica. Un ejemplo de eso es el polvo de Sahara, que viaja a continentes y hasta aquí Guatemala. En gases, vamos a hablar un par, solo para mencionarles, y darles el ejemplo. En gases podemos mencionar los 5 criterios que indica la OMS, que son monóxidos de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, el ozono y algunos componentes orgánicos volátiles. Entonces, vemos que hay tanto partículas y gases, y usted me puede preguntar, pero ¿cuál es la más dañina de todas esas, de tantas partículas y gases? Pero yo le digo que tanto gases como partículas las dos son perjudiciales, dependiendo de las concentraciones que existen. Pero sí me quiero enfocar mucho en las partículas, porque entre más pequeñas son más dañinas. Entonces, se ha comprobado que las partículas tan diminutas pueden ser respirables, inhalables. Entonces, pueden llegar muy profundo a los pulmones, a los alveolos, y se pueden absorber directamente. Entonces, se puede regar por todo el sistema y puede alterar negativamente nuestro organismo. Tanto así que pueden haber no solo problemas respiratorios, problemas al corazón, problemas al sistema nervioso. Entonces, vean el problema que puede causar eso. Y también cuando la formación de partículas, de micropartículas, uno tiene la mala impresión de ser sólidas, o sea, micropartículas de polen o de hollín, no necesariamente. También pueden haber fusiones en el ambiente, o sea, pueden haber nucleaciones, tanto de, por ejemplo, las micropartículas más pequeñas de alrededor de 2.5 micrómetros de diámetro, pueden formar nucleación por medio del dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y el amoníaco en el ambiente. Pueden formar reacciones y formar micropartículas de tamaño de 2.5. Otro ejemplo, podemos hablar del ozono. Y aquí es donde la gente me dice, sí, ingeniero, pero si el ozono es bueno. Sí, el ozono es bueno arriba, en las últimas capas de la atmósfera, pero no el ozono el troposférico, que está en las primeras capas de la atmósfera, porque el ozono se forma como digo, no es un componente primario, es un componente secundario y se forma por medio de reacción fotoquímica. Eso quiere decir que cuando hay presencia de dióxido de nitrógeno y los componentes volátiles orgánicos y la luz del sol, forman ozono. Entonces, primero, ¿cuáles son las fuentes del dióxido de nitrógeno? Son todas aquellas que proceden de la combustión de los vehículos, de fuentes fósiles. Y los compuestos orgánicos volátiles, pues son todos aquellos que tienen carbón y se evaporan fácilmente. Entonces, y en presencia de la luz solar pueden formar ozono. Entonces, es algo que hay que tomar muy en cuenta respecto a todos esos términos y relacionados a la salud, con el ambiente y los efectos nocivos, no solo a la salud, sino que a los diferentes ecosistemas ambientales. Claro que sí, y ya vamos a hablar más puntualmente de los efectos en la salud. Usted nos habló ampliamente de las principales fuentes de contaminación del aire en general. Yo quisiera preguntarle, en la ciudad capital, específicamente, o en Guatemala, ¿cuáles diría usted que son las principales fuentes de contaminación? Fíjese que eso va a variar mucho, pero depende del lugar que estemos. Pero si estamos hablando en un área, hablemoslo en un área micro, en la metrópoli, en la ciudad capital, se ha comprobado que hay tantas fuentes industriales que perjudican
influyen mucho en la contaminación, como todas aquellas fuentes de transporte vehicular son las que mayor aportan a la contaminación. Y yo tengo un par de gráficas ahí, más adelante se las puedo mostrar sobre cómo es la variación de la contaminación en el tiempo. Cuando hablo del tiempo puede ser en horas, días y meses. Y da la casualidad que si estamos hablando de fuentes móviles, eh, hay horas específicas donde hay un incremento y un decremento de la contaminación. Entonces, son datos que he generado, he producido y, y sirven para hacer análisis estadísticos y toma decisión, porque con esos datos, pues, bueno, se ayuda mucho para comprender cómo es la variabilidad en el tiempo. Y segundo, ¿qué otras fuentes pueden haber de contaminación en Guatemala? Pues así como digo, depende del lugar donde estemos. Y si estamos en la costa sur, pueden ser de que haya fuentes agrícolas. En la costa sur hay muchas fuentes, entonces hay mucha quema de, de la caña. Entonces eso produce también un factor negativo tanto al ambiente como a la salud. También me gustaría preguntarle, ingeniero, si existen valores límites de calidad del aire aceptables en Guatemala. Valores límites aceptables de calidad del aire. Fíjese que en Guatemala, lo voy a comentar ahí brevemente, en Guatemala existe legislación, pero es mínima. Y cuando digo mínima, pues no hay una legislación o una ley o una regulación que, que indique límites máximos aceptables o límites permisibles. Entonces, no existe una ley que contenga reglamentos para el control de contaminantes atmosféricos donde establezcan todo eso. Hay unas leyes, que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que es la 6886, donde indica justamente, creo que es el artículo 14, para prevenir la contaminación atmosférica, mantener la calidad del aire, pero no menciona nada de límites aceptables. También menciona sobre regulaciones, pero nuevamente no indica valores. Y este es un gran problema, porque justamente usted me puede decir, entonces, ¿qué podemos tener como regulaciones aquí en Guatemala? Se debe trabajar y es ahorita creo que una buena oportunidad para hacer un llamado a las instituciones responsables de eso para que empiecen a realizar iniciativas de ley encaminadas al, a la gestión ambiental para el mejoramiento. Y existió un reglamento de fuentes vehiculares. Creo que fue en el 96, 97, si no mal recuerdo, que era un reglamento de evaluación, control y seguimiento perdón, de controles de fuentes vehiculares, donde justamente ahí daban unas directrices para poner límites aceptables de todas las fuentes de combustión de combustible fósil, de todos los vehículos. Desafortunadamente creo que igual con eso, pero ya no siguieron trabajando en eso, creo que no fue viable al final, no se concretó, no se socializó y pues quedó estancado. Entonces, si no tenemos si tenemos ese vacío legal, ¿qué es lo que hacemos entonces? Pues lo que se sugiere es la utilización de las guías de calidad del aire de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se usa criterios de máximos, límites aceptables. También se utilizan criterios de la EPA, que son normas de calidad del aire, creo que es el número 40 CFR parte 50. Y también podemos mencionar el ICA, que es el índice de calidad del aire. El índice de calidad del aire es una cifra que nos da una proporción que refleja las cantidades de contaminación en el aire por valores adimensionales. Entonces, más que todo esto va reflejado a la salud. Todos van reflejados a la salud, pero específicamente este ICA va enfocado más que todo a todos los problemas, las consecuencias que tienen las personas, especialmente aquellas más sensibles, como los niños, los ancianos y aquellas todas personas que pueden tener
problemas de respiratorios, cardiorrespiratorios, el sistema nervioso, y también no solo eso, sino que tengan un sistema inmunológico débil, pueden tener afecciones terribles. Entonces, solo dando un ejemplo, basándonos siempre en partículas, si no tenemos una ley, un marco donde nos indica cuáles son los límites máximos, pues basándonos en la OMS, como les dije, la Organización Mundial de la Salud da guías y valores. Es para un ejemplo, para 24 horas, porque la OMS da valores para 24 horas y anuales. Entonces, si nos basamos en 24 horas en partículas de tamaño de PM2.5, el máximo permitible de las guías son 25 microgramos metro cúbico. Para PM10 son 50 microgramos metro cúbico. Más adelante, si quieren, les puedo dar una explicación de qué es eso. Eso es de la OMS, también la EPA, siempre abordando temas de partículas. Creo que el máximo para 24 horas, PM2.5, 35 microgramos metro cúbico. Y para PM10, 150. O sea, vean cómo va variando. De la OMS, de las guías, dicen para PM2.25. En la EPA dice 35. O sea, son un poco más flexibles. Para PM10, la EPA dice para 24 horas 150. Y la OMS dice 50. O sea, son un poco más flexibles. En este caso, si me preguntan, creo que Guatemala debería adoptar unas guías un poco flexibles, porque si se entra de lleno a tener límites muy estrictos, creo que nunca lo vamos a cumplir. La OMS habla de términos, objetivos intermedios. Estos objetivos intermedios pueden variar. Entonces, por ejemplo, justamente, si Guatemala queremos adoptar una medida, obviamente, si estamos siempre abordando partículas, PM2.5 dije que era 24 horas, 25 microgramos metro cúbico. Obviamente en Guatemala no creo que logremos a esos límites, 24 horas. Entonces la OMS tiene otros valores objetivos que son 3. Entonces, objetivo 1, el máximo 24 horas puede llegar a 75. El segundo a 50 y el tercero a 37.5. Entonces, estos 25 es una guía de calidad del aire. Entonces, si adoptamos una guía de valores aceptables, tendríamos que empezar primero primero hacer un monitoreo estricto para ver cómo está la variación y el perfil de los contaminantes en Guatemala, en toda Guatemala, para darnos una idea. Entonces, ya viendo cómo está esa referencia, podemos actuar. Pero, claro, hay análisis, muchas investigaciones, un inventario de emisiones también es importante. Entonces, creo que podríamos adoptar, esto es, claro, solo es un ejemplo, adoptar, si en algún momento Guatemala, pues adoptar estas medidas de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Y les mencionaba el ICA también, que es el índice de calidad del aire. Y aquí voy a ver si puedo compartir mi pantalla, que es importante mencionar esto porque me han surgido muchas preguntas que la gente tiene esa inquietud. Entonces, no sé si en mi pantalla ahorita. Bueno. Sí, la podemos ver, ingeniero. Cuando hablo de valores SICA, justamente son estos cuadros. Son, como les dije, el ICA son valores adimensionales y nos indican por colores. Entonces, cada color va indicando qué tan severos o qué tan perjudiciales a la salud. Pero la base de todo esto van a ser, enfoquémonos aquí en partículas. Material particular van a ser un microgramo metro cúbico. Entonces, justamente aquí viendo que esto es promedio 24 horas, que justamente de 0 micrómetros a 12, 24 horas va a ser buena, ¿ya? De 12 a 35 va a ser moderada, de 35 y así van a ser las categorías y qué tan severo va a ser. Entonces va a ser buena, moderada, insalubre para ciertos grupos sensibles. En este grupo sensible estamos mencionando niños, personas mayores, personas con problemas respiratorios. Esto ya es insalubre y muy insalubre y peligroso. O sea, ya podemos tener un daño, especialmente si hacemos, por ejemplo, ya en valores rojos durante el día y nosotros tratamos de ir a hacer ejercicio.
pues nos estamos arriesgando a tener problemas a un futuro de enfermedades no solo respiratorias, sino de muchos problemas por culpa de la calidad del aire. Entonces, cada contaminante criterio tiene sus breakpoints, se le llama. Entonces van a tener sus límites. Y en la base de esto, les comento porque sí he tenido muchas dudas al momento que me preguntan, pero usted menciona, por ejemplo, 35 microgramos metro cúbico y al final el valor del ACI son 51, entre 51 y 100, entonces no tiene relevancia este 51 con este 35, pero es que estos son adimensionales y la base de este índice son los microgramos metro cúbico. Entonces así es como relacionamos tanto los microgramos metro cúbico a los índices de calidad del aire, que es mucho más fácil de comprender por valores y por colores que estar diciendo al final microgramos metro cúbico en 24 horas. Entonces hay gente que con poco conocimiento o cero conocimiento le va a costar entender. Entonces nos basamos en esto y justamente para el proyecto que yo hago, pues uso un mapa y el mapa se basa en colores. Entonces la gente ya sabe que cuando está en verde, pues hay buena contaminación, o sea, no hay contaminación, hay buena calidad del aire. Cuando está en amarillito, ya la gente ya dice, bueno, hay precaución, ¿no? Pero cuando hay niveles rojos, la gente dice de precaución. Y claro, aquí en Guatemala, especialmente en la capital, porque mi proyecto, el alcance es ciudad capital por el momento. En la capital hemos llegado a momentos donde se han registrado valores entre rojo y morado. O sea, son valores muy altos. Y aquí es donde surgen muchas preguntas. ¿Quién produce toda esa contaminación? ¿De dónde vienen? ¿Y qué personas están expuestas a respirar ese aire contaminado? Hay unas investigaciones científicas, vean, y lo menciono acá porque me pareció curioso eso, estaban preguntando si yo me expongo a esos niveles, ¿cómo lo puedo relacionar con algo tan fácil? Por decir, yo puedo ser un fumador involuntario al final, si yo me expongo a esos niveles de contaminación. Por ejemplo, si me encuentro en un lugar como, no sé, zona 1 o en la Roosevelt, durante cierto tiempo, una hora, es equivalente a respirar, cuando llegan valores muy altos, es equivalente a respirar 2, 3 cigarrillos en una hora. Entonces me vuelvo un fumador involuntario. Entonces imagínense el riesgo que eso, imagínense la gente que camina, que viaja todos los días en esos sectores tan contaminados. Eh, las dosis de contaminación que ya se están metiendo ya es algo de decir, ay, ¿qué está pasando? Y por eso es que existen enfermedades donde dice, bueno, se vuelven crónicas, de un resfrío se vuelve neumonía y otras enfermedades. Entonces sí hay que tener mucho ojo a esos problemas. Y justamente, si ustedes mencionaban ahí, son 24 horas, promedio 24 horas con este índice de calor, índice de calidad del aire. Son promedio 24 horas. Entonces, en 24 horas, tengo que esperar 24 horas para saber cómo estuvo la contaminación de un día antes. Yo no estoy muy de acuerdo en eso por dos sencillas razones. Como le digo, el problema es que uno tiene que esperar 24 horas del día siguiente para saber cómo estuvo un día antes, ¿ya? Entonces, la idea es que se vayan haciendo por hora, ¿ya? No 24 horas, en temas de los índices de calidad del aire. Entonces, no estoy muy de acuerdo, primero porque la dinámica de la contaminación del aire es tal que el viento limpia completamente el aire en menos de 30 minutos, ¿ya? Entonces, un ejemplo, tenemos un incendio forestal, yo estoy cerca de ese incendio y de repente lo apagan y hay una buena, no sé, o hay lluvia, entonces apagan ese incendio y se mejora la calidad del aire. Entonces yo quiero saber justamente cómo está esa contaminación. O lo contrario, imagínense, la calidad del aire puede empeorar definitivamente rápidamente, especialmente durante las horas pico. 6, 7 de la mañana y 4 a 8 de la noche. Y es la hora donde yo tengo tiempo para hacer ejercicio, un ejemplo. Entonces, yo trato de ejercitarme y si no tengo dónde, salgo a correr. Entonces, yo necesito saber cómo está la contaminación en ese momento, en ese instante. Entonces, la idea es tratar de hacer promedios hora. Y Ana tener una aceptación internacionalmente. No tener promedio 24 horas, sino promedio hora.
Y aquí la EPA también indica los estándares primarios y secundarios. Los estándares primarios son todos aquellos enfocados a la salud y los secundarios son todos aquellos enfocados al bienestar del ser humano y al ambiente y a los diferentes ecosistemas. O sea, qué impactos puede tener esos ecosistemas al final. Entonces, en resumidas cuentas, eso, espero que, no sé si contesté su pregunta Sí, sí, claro que sí. sobre los límites aceptables. Sí, y precisamente en función de eso va la siguiente pregunta. ¿Se ha demostrado la relación entre la calidad del aire y la salud de los seres humanos? Y si es así, que usted nos contara cuáles son las enfermedades que pueden asociarse a este fenómeno. Fíjese que justamente todas las enfermedades relacionadas a esas van enfocadas más que todo a los problemas respiratorios. Claro, así como mencionaba, hay problemas respiratorios, pueden generarse o volverse crónicos, todas aquellas problemas por medio de volverse neumonías. Entonces, para eso primero hay que comprender en qué momento las concentraciones ya se vuelven dañinas, ¿ya? Entonces, si yo me expongo a concentraciones altas todos los días, eso al final se vuelve crónico. Entonces, aquí de eso se hace, la exposición a altos niveles de contaminación. El aire puede causar una variedad de resultados adversos a la salud. Puede aumentar, por ejemplo, el riesgo, como les dije, infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón. Entonces, aquí los impactos más severos, más que todo, y lo van a sufrir más aquellas personas que están muy sensibles a eso y tienen, como decía yo, un sistema inmunológico débil. Todas esas personas van a ser las más afectadas. También los niños, los adultos, pueden tener enfermedades perjudiciales a la salud y en especial las micropartículas, como mencionaba. Entre más pequeña es la partícula, más nociva va a ser a la salud. Entonces, como siempre digo, micropartículas es un macro problema para el ambiente y para la salud. Y fíjese que esto es curioso, con la pregunta que usted hace, ¿qué relación hay con la contaminación y las enfermedades? Y justamente me puse a investigar los datos de salud, los índices de salud. Y justamente voy a compartir mi pantalla quiero mostrarles algo. Fíjese justamente en estos datos de morbilidad y mortalidad. Fíjese que justamente, si ustedes ven acá, datos de morbilidad del 2012 al 2019, justamente las primeras enfermedades son un resfriado común, amigdalitis, y vean, más abajo hay infecciones agudas de las vías respiratorias y otro dato estadístico son neumonías, datos de morbilidad. Ahora, datos de mortalidad, datos del 2012 al 2019. Estas fuentes del sistema gerencial un infarto y problemas de corazón. Ahí tiene nada que ver con la comunicación. Tiene mucha relación. Tanto sí una que nos sigue la contaminación del aire o tanto el corazón. Si vemos aquí del lado derecho del mapa, yo me puse a indagar datos de morbilidad 2019 en toda Guatemala. Y dije, veamos qué departamento es el número uno. Bueno, hagamos los primeros 5. Dije, ¿cuáles son los primeros 5 departamentos más afectados?
por estas enfermedades. Resulta que el número 1 es San Marcos. El departamento de San Marcos es el que está en la lista, en el número 1 de la lista de departamentos que tienen datos de morbilidad por estas enfermedades, especialmente por consecuencia de calidad del aire. El departamento número 2 es Huehuetenango. El número 3 es Altaverapaz. El 4, Pertén. Y el número 5 es Guatemala. Pero aquí también hay que ver, y me puse a investigar también la cantidad de población que existe en esos departamentos. Y la verdad que entre San Marcos y Huehuetenango la población es muy pequeña a comparación del departamento de Guatemala. O sea, son departamentos muy pequeños. Entonces, el índice de personas que se enferman es muy alto. Y las personas que tienen consecuencias o las personas que presentan todas estas enfermedades son las más propensas, que son los niños, los ancianos. Y justamente aquí tengo datos de población. De los primeros 5 que mencionaba, Petén tiene 858,000 habitantes. Son datos de habitantes que he obtenido. De ahí le sigue el departamento de San Marcos, Altaverapaz. Entonces, sí hay que tener esos datos que son importantes para, para la salud. Entonces, creo que deje de compartir ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, en este momento ya no está compartiendo. Eh, ingeniero, y la Sí, pregunta, y eso, perdón que lo interrumpa en este momento, dada la coyuntura, ¿verdad?, que vive nuestro país, ¿qué nos pudiera comentar usted sobre la relación entre el COVID-19 y la contaminación del aire? ¿Esto favorece de algún modo la transmisión de los virus? ¿Cuál es su opinión? fíjese que según unos estudios y artículos que han salido recientemente, todavía no tenemos detalles completos ni profundos, es teoría todavía, pero algunas investigaciones de universidades, tanto como la de Harvard y universidades de Italia, ellos hacen mucha correlación entre los altos niveles de contaminación y los problemas de salud, y en especial cómo esos problemas de salud pueden afectar tanto a las personas que adquieren este virus. Entonces, como le decía, un nuevo estudio de la Universidad de Harvard muestra que los pacientes que tienen COVID-19, viviendo en áreas de Estados Unidos que tienen altos niveles de contaminación del aire antes de la pandemia, tienen más probabilidades de morir por la infección que los pacientes en áreas de países con aire más limpios. Entonces, además de este estudio acerca de la PM en China, encontró que pacientes en regiones con también en China, alta contaminación del aire, tenían el doble de probabilidades de morir. Entonces, vean los estudios que están haciendo, vean las teorías que están surgiendo. Si uno presenta o vive en áreas donde hay mucha contaminación del aire, la consecuencia o las probabilidades de morir por afecciones del virus es el doble. O sea, si yo vivo en un área donde es una mala calidad del aire y tengo problemas inmunológicos y tengo aparte problemas respiratorios, o sea, el chance es muy alto de que yo no pueda sobrevivir. Y esto es porque hay otros estudios de investigación, dicen de que aquí mencionan nuevamente las micropartículas. Eh, el virus, bueno, las micropartículas pueden ser un portador para este virus. ¿Qué quiere decir eso? Que en el ambiente, claro, las partículas, los virus en el ambiente se esparcen por medio de gotículas en la saliva, micropartículas. Y si a eso le combinamos contaminación del aire, entonces imagínense la combinación mortal que eso puede surgir, porque justamente lo que dicen los estudios, la contaminación del aire puede ser un portador de ese virus. Entonces, si es un portador, puede ser un transporte efectivo para el virus. Va a ser más fácil la propagación y, consecuencia, más proliferación de este virus.
justamente ellos mencionaban que el virus, unos estudios, el virus del COVID, como se esparce por medio de saliva, tiene una distancia aproximada o pues puede caer hacia máximo 2, 3 metros. Pero recientes estudios dicen que hay micropartículas por medio de la saliva, como un aerosol. El tamaño del virus creo que es de 0,1 micrómetros. Imagínense, tan pequeño. Nosotros estamos hablando de partículas de 2,5 micrómetros de diámetro. Entonces hay una posibilidad muy alta de que el virus se forme nucleaciones con las micropartículas y sea fácil de poderse esparcir. Entonces, yo sí creo de que si existe alta contaminación y le combinamos el virus del COVID, el coronavirus, puede ser un arma letal. Pueden haber afecciones donde pueden haber consecuencias mortales. Y justamente por eso mencionaba el tema de Guatemala, aquellos departamentos que resultan con más afecciones de mortalidad y morbilidad. Entonces, imagínense, si el virus tiene una carga fuerte, una presencia fuerte en esos departamentos, pues la carga de morbilidad en esos va a ser muy alta. Y justamente me hacen muchas preguntas, pero por qué esos departamentos presentan alta carga de contaminación? Y es que justamente resulta que esos departamentos son departamentos, por ejemplo, San Marcos, Alta Verapaz, Huehue, son departamentos fríos. Entonces, la pregunta es, las personas en sus casas utilizan la leña para calefacción, utilizan la leña para cocción de alimentos y utilizan la leña para combustible. Entonces, imagínense, y como les decía anteriormente, el humo de esas fuentes de tanto leña como de carbón son las más peligrosas y las más nocivas a la salud. Entonces, sí hay una correlación muy alta de que la gente se enferme por problemas respiratorios de ese tema. Entonces, eh, hay que tener un sistema de controles o ver qué opciones alternativas se pueden encontrar para sustituir la leña. Entonces, vemos que es un problema de salud, de ambiente y aparte, si donde hay áreas que se abastecen de leña, hay deforestación. Entonces, sí hay un problema bastante grande y, y hay que gestionarlo adecuadamente por medio de las instituciones responsables de todo eso. Ingeniero, otra pregunta obligada dentro de esta crisis que se está viviendo en el país es si tenemos el dato, ¿verdad? ¿Cómo han estado los niveles de calidad del aire durante los últimos meses? En especial, pues desde que empezó el toque de queda u otras restricciones, no sé, ¿qué nos puede comentar sobre eso? Muy buena pregunta. Y fíjese que justamente me andan preguntando cómo han estado los niveles antes de las contingencias, ¿verdad? De las restricciones y después. Ha habido una variabilidad representativa, se han mantenido los niveles o más bien han incrementado, ¿verdad? Entonces, justamente yo hice un informe y voy a aprovechar aquí para, para compartir mi pantalla porque quiero enseñarles unos datos de información que tengo acá que me gustaría que lo vieran. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. Miren, fíjense, estos son, la gráfica arriba son material particulado de diámetro de PM2.5 y abajo es PM10. ¿Ya? Estos datos son los que yo he generado por medio de los sensores que tengo. Y esta gráfica aquí PM10 es la estación de referencia del INSIBUM. Entonces, vean, estos datos son promedio hora, desde enero hasta finales de marzo.
Y si se dan cuenta aquí, el piquito es el primero de Año Nuevo. Y así es como va variando la contaminación o la calidad del aire en el tiempo. Vemos que enero, pues fue un mes bastante bueno, sin contaminación. Pero, ¿qué pasa? Finales de enero y principios de febrero empieza a subir la contaminación, empiezan a subir los niveles, estos picos de contaminación. Entonces, esto es algo que es una tendencia normal, que es cuando la gente ya va a trabajar, las personas van a las universidades, al colegio, a la escuela, todo eso. Entonces, son tendencias normales. Y febrero se caracterizó por ser un día bastante contaminado. Nosotros aquí en Guatemala, tanto enero, febrero, bueno, los primeros 4 meses, 5 meses, yo digo que son meses críticos porque presentan mucha carga de contaminación. Y después de mayo ya vienen las lluvias. Entonces ahí mejoran la contaminación. Pero son meses críticos y justamente esto lo demuestra. Y cuando empezaron las restricciones para las contingencias, vean, después del 15 de marzo hubo un descenso. Pero a pesar de esas restricciones que habían, hubieron picos constantes y la tendencia empezó a subir poco a poco. Entonces esto es representativo de la contaminación porque la gente empezaba, a pesar de que no hay transporte público, la gente está utilizando el transporte privado. Entonces eso aumenta la carga de contaminación. Vemos aquí abajito, estos son promedio horas, esta abajito son promedios hora también, pero de PM10, y vean la tendencia. Estos datos de referencia del INSIGUME, y vean las tendencias. Y justamente también, cuando hay restricciones, ¡pum! Pero vean, esto llegan hasta el 16 de abril. Y vean la tendencia, es hacia arriba. Entonces aquí es donde surge la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Si hay restricciones, ¿verdad? Como bien dije, el mayor fuente de contaminación en la metrópoli es las fuentes vehiculares. Puede ser de que la gente esté utilizando más sus vehículos, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Y yo creo que aquí viene la otra pregunta bueno, pero quería comentarles que yo hice un informe justamente de enero a marzo de la calidad del aire. Y el objetivo final de este informe era la necesidad de compartir, de que la gente sepa qué es la calidad del aire y las consecuencias. Entonces, mi objetivo es informar. Este es como bien dice, informar de este documento. Y vemos justamente la grafiquita que les mostraba anteriormente. Y aquí viene esta gráfica. Aquí es lo mismo que esto, pero estos son promedio horas y ya lo relacionamos con los valores de concentraciones promedio 24 horas con el ICA, con el índice de calidad del aire. Entonces, veamos, justamente les mencionaba, enero pues fue bastante bueno, pero mediados de enero, febrero y mediados de marzo pues fue un mes, fueron meses bastante críticos. Justamente los colores aquí van indicando, como yo mencionaba, fueron insalubres. Y aquí están los niveles de preocupación en la salud. Entonces, vean, febrero fue bastante contaminado y justamente aquí con los niveles de preocupación en la salud, dice, todos pueden comenzar a experimentar efectos sobre la salud en este rango. Los miembros de grupos sensibles pueden experimentar efectos de salud más graves. Entonces, vean, si nosotros ni podemos saber porque a veces la contaminación del aire no se ve. Ah, bueno, a veces bien, dicen unos, cuando yo veo una columna de humo como el escape de una camioneta y se ve negro es porque hay contaminación, no necesariamente. No necesariamente, son micropartículas y no se ven. Entonces, por eso hay mucho escepticismo que la gente como no lo ve, no lo entiende o no lo quiere comprender. Entonces, ya con estos valores y estas gráficas, pues es más sencillo. Y vemos también de que, bueno, tenemos valores, pero esos valores van a estar muy afectados por las tendencias del clima
y la meteorología. Entonces, enero, febrero, marzo, tuvimos tendencias del norte, vientos del norte y del sur. Pero si se dan cuenta, en febrero tuvimos vientos donde arrastró más carga, vientos fuertes arrastró más carga y masas de concentración, mientras que los vientos sur siempre estuvieron, a pesar de que no fueron tan fuertes, sí arrastraron mucha contaminación. Y vean, qué curioso este calendario. Este calendario nos muestra no solo la dirección del viento, sino la intensidad. Y donde está marcado en negro, quiere decir que se excedió los valores guía de la OMS, que son 25 microgramos metro cúbico, promedio 24 horas. Entonces, como les mencionaba, enero se caracterizó por ser un mes bastante cargado, contaminado. Y aquí vean marzo, cuando empezaron las restricciones, pues se mejoró tanto la contaminación del aire. Y aquí fueron unas tendencias que indican que justamente uno de los días más contaminados de enero hasta marzo fueron los días jueves. Bueno, fueron los días entre semana, pero en especial jueves. Los promedios hora, nos dimos cuenta que hubieron tendencias durante la mañana y tarde-noche, que esto es lógico, por medio del tráfico y tráfico vehicular en las horas pico. Y los promedios meses, vean, eh, febrero tuvo un promedio de 50, marzo tuvo un promedio de 30. Entonces, hubo una reducción aproximadamente de 40% de contaminación del aire. De febrero a marzo un 40% menos. Y aquí hay una tendencia por semana. Aquí nos representa los promedios día. Estas eran promedios horas y promedios semanas, pero aquí nos representan los promedios de los días. Y viernes, justamente, entre jueves y viernes fueron uno de los días más contaminados. Y este mapa aquí que presento son donde se encuentran ubicados los sensores. Y mucha gente me dice, pero ¿por qué están en estas áreas? ¿Y por qué se están juntos? No es que estén juntos, sino que simplemente están ubicados en áreas donde la exposición a las personas es alta. Esto quiere decir de que donde hay personas que viajan, se encuentran más a menudo caminando las calles, se aglomeran más, pueden tener esa exposición a la contaminación, entonces los ubicamos estratégicamente en áreas importantes. Bolívar, Trébol, Petapa, Usac, zona 13, zona 16. Tenemos otro acá por al final de Misco. Estos son que nos dan datos en tiempo real. Este que está acá, pues no es en tiempo real, sino hay que ir a bajar la información manualmente. Ingeniero, vamos ya pues llegando al... Perdón, creo que el micrófono se había ido, pero vamos ya llegando al final de esta entrevista tan interesante, ingeniero, y quisiera hacerle dos preguntas en una. ¿Qué se necesita para avanzar en la investigación en este tema en nuestro país? Y usted en lo personal, ¿hacia dónde quisiera que los resultados de sus investigaciones trascendieran? ¿Con quién considera que es importante establecer alianzas para que se pueda resolver este problema que nos afecta a todos? Eh, Fíjese que con respecto a eso, su primera pregunta, eh, los resultados que yo espero, pues, eh, mire, son datos experimentales, ¿verdad? Todavía hay que hacer mucha investigación. La idea es que el fin de toda esta investigación sirva a la sociedad, sirva a la población para que se vayan informando, para que utilicen estas herramientas que estamos ofreciendo para la toma de decisión. Entonces, poder ellos elegir en qué momento salir a la calle. Obviamente, estamos hablando términos de salud, de ejercitarse. Y la idea es de que con esta poca información que yo estoy proveyendo, pues pueda crear iniciativas de ley para tener nuestras propias políticas.
de temas de calidad del aire, porque no contamos con una regulación. Entonces creo que es importante abordar estos temas, ya que es de emergencia nacional poder contar con una regulación, poder contar con estos criterios. Vemos que la contaminación del aire, como mencionaba, afecta a la salud, el ambiente, pero afecta también la economía. Imagínense si uno se llega a enfermar, eh, lo que cuesta llegar a un hospital y que uno lo trate y para una medicina y si se vuelve crónico. Entonces, creo que sí es importante verlo desde ese aspecto. Y su última pregunta, si me la puede repetir. ¿Con quiénes cree usted que es importante establecer alianzas para poder resolver este problema en el país? Fíjese que es ¿Quiénes importante. deben involucrarse? Fíjese que es importante, primero, que las instituciones responsables de tener esas regulaciones establecer esas comunicaciones con las otras entidades, como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas, ¿por qué? Porque es el que controla la calidad del combustible que entra a Guatemala. Entonces, de eso depende también, porque nosotros podemos tener un vehículo del último año, pero si la calidad del combustible que nosotros obtenemos aquí es de mala calidad, igual son las mismas consecuencias. Entonces, son muchos factores. Tenemos que tener apoyo de las municipalidades, de la academia, de los institutos de investigación. Entonces, la idea es tratar de hablar, de hacer una, no sé, una mesa técnica donde nos podamos sentar con los diferentes sectores, llegar a un acuerdo, pero en especial que, que las entidades responsables de eso eh, tengan viabilidad y criterios aceptables. Y lo más importante, en este aspecto, sí me gustaría mucho tener ese acercamiento con la academia, con la Universidad de San Carlos de Guatemala, para seguir generando investigación, investigación que podría apoyar, investigación inédita. Justamente si me preguntan, esta investigación que estoy haciendo lo está haciendo países desarrollados. Nosotros lo estamos haciendo aquí también. Y a niveles, a la naturaleza de nuestro país, de lo que está pasando actualmente, de las fuentes de contaminación. Entonces, creo que es muy valioso tomar en cuenta todos esos aspectos, que llegar a esas alianzas importantes y más que todo, ser la parte como el entusiasmo de seguir investigando, de buscar soluciones a esos problemas. Yo veo ejemplos ahorita, las lecciones que nos está dejando este virus. Y ya la gente se está volcando a hacer investigación. Vean, haciendo respiradores, creo que se llaman. Entonces, se está creando ciencia. La misma forma que yo deseo, o sea, tener ese entusiasmo y no llegar a tener una pandemia para decir, tenemos que investigar. O sea, tener esa valoración de la investigación y yo estoy seguro que si con las personas y las instituciones correctas podemos llegar a algo muy grande para el desarrollo de Guatemala. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo, por haber compartido con nosotros su conocimiento, sus investigaciones. Y quisiera cerrar preguntándole las personas que estén interesadas en conocer más de su trabajo, de estas investigaciones que usted hace, de este o de otros temas, a dónde pueden abocarse o en alguna página, cómo Sí, pueden contactar. tengo un fanpage en Facebook con el nombre de Ambente Guate en Facebook. Y en Twitter tengo Ambente-Lab. También tengo otro Twitter que da alertas tempranas, bueno, alertas cada vez que se dispara la contaminación, que se llama Aire Guate. Entonces son las dos formas en las cuales ustedes me pueden comunicar y por mi correo que se lo voy a proporcionar a usted, ¿verdad? Para que la gente que tenga interés, conocimiento o desea investigar, pues tenga las puertas abiertas y poder trabajar en algo en conjunto con las universidades también y con las personas que desean colaborar. Bueno, entonces no me queda más que darle las gracias nuevamente, ingeniero Cristian Sarabia, y a la audiencia quienes nos acompañaron en esta conferencia. Muchas gracias.
será hasta la próxima. Esperamos que no sea la última, ingeniero. Este espacio y los canales institucionales también de la Dirección General de Investigación están siempre abiertos para el nuevo conocimiento que se genera en Guatemala. Muchísimas gracias al ingeniero y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Nos vemos.